Hola, soy Ernesto. En este video les voy a hablar de la mediana. Supongamos que tenemos una variable aleatoria de la cual tenemos un muestreo. Una vez que tenemos este muestreo, podemos pensar en probabilidades. Por ejemplo, si mostramos 250 personas de una población para registrar sus alturas y agrupamos en intervalos de clase, podemos obtener, por ejemplo, el siguiente muestreo. 80 personas salieron entre 1,40 y 1,60, 110 entre 1,60 y 1,80, 55 entre 1,80 y 2 metros, y los últimos 5 entre 2 metros y 2 metros con 20. En la columna de la derecha tenemos las frecuencias relativas, es decir, 0,32 es la frecuencia relativa para el primer intervalo, etc. Esto significa que el 32% de la muestra salió en el primer intervalo de clase, el 2% en el último intervalo de clase. Si elegimos una persona al azar, ¿cuál será la probabilidad de que su altura esté entre 1,60 m y 1,80 m? Es decir, escrito como probabilidades, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria x, la altura de la persona elegida, pertenezca al intervalo 1,60-1,80? Como se trata de una variable aleatoria continua, podemos considerar que el borde no es relevante. Esto es una característica de las variables aleatorias continuas. Entonces estamos preguntando cuál es la probabilidad de que esta variable aleatoria esté comprendida entre 1,60 y 1,80, incluyendo al borde inferior. Esta probabilidad va a estar dada por la frecuencia relativa de dicho intervalo. Es decir, que las probabilidades están dadas por la frecuencia relativa, que también se conoce como densidad. Otra pregunta de interés es si existe un valor m para el cual la probabilidad de que un elemento tomado de la muestra al azar sea menor o igual a este valor m sea 0,5. Por supuesto que si la probabilidad que ser menor o igual es ser 0,5, entonces la probabilidad de ser mayor o igual tiene que ser también 0,5. De existir este valor se llama mediana y va a cumplir esta característica. La probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a este valor es 0,5. Es decir, que divide en dos en probabilidad a nuestra muestra. La probabilidad de que un valor sea menor a la mediana es 0,5 y la probabilidad de que un valor sea mayor a la mediana también es 0,5. ¿Cómo se obtiene la mediana? Tenemos que ordenar los datos en forma creciente, y si el tamaño de la muestra, llamémoslo n, es impar, se busca el valor central, es decir, el valor que está en el lugar n más 1 dividido 2. Si el tamaño de la muestra, n, es par, se toma el promedio entre los dos valores que están en los lugares centrales. Veamos un ejemplo. Registrar las alturas de un grupo de personas. Para esto voy a ejecutar un código en Python en el cual voy a sortear 11 números, para estudiar primero el caso n impar, porque 11 es impar, que corresponden a las alturas de 11 personas. Ejecuto este código y obtuve 6 personas en el intervalo 1,40-1,60, 3 personas en el intervalo 1,60-1,80, 1 y 1. Es decir, obtuve este muestreo. Aquí tengo el histograma, lo voy a cerrar, y aquí tengo la lista de las 11 alturas. Las tengo que ordenar, tendría que ver cuál es la menor, la segunda, etc. Como es medio engorroso, le voy a pedir que me vuelva a sortear, pero que me las muestre ordenadas. Para eso uso este comando aquí, sorted, y vuelvo a ejecutar. Tengo ahora este nuevo muestreo, cierro el histograma, donde tengo mis 11 alturas ordenadas de menor a mayor. Voy a pasar ahora estos datos a una planilla de cálculo. Aquí tengo ahora entonces mis 11 datos ordenados en forma creciente. Entonces tengo aquí mis primeros 5 datos y tengo aquí mis últimos 5. Por lo tanto, el valor central de esta muestra es este de aquí. Este valor de aquí va a ser la mediana. Es decir, en el caso de una muestra de tamaño impar, la mediana es el valor central. En este caso, como mi n, el tamaño de la muestra era 11, el lugar en el que tengo que buscar a la mediana, luego de ordenar la muestra, es el lugar 11 más 1, 12, dividido 2, 6. En el sexto lugar encuentro la mediana de esta muestra. Veamos ahora un caso en el que el número muestreado, el número del tamaño muestreado, no sea impar, es decir, sea par. Voy a sortear con 14 datos. Entonces vuelvo a muestrear. Tengo aquí mi histograma. En este caso son 14 datos. Que son estos 14 datos de aquí. Le pedí al programa que me los diera en forma ordenada creciente. Vuelvo a la planilla de cálculo
y voy a ordenar mis datos. Tengo aquí mis 14 datos entonces ordenados de forma creciente. Como el tamaño de la muestra es 14, que es par, tengo que buscar los dos centrales. Tengo aquí mis primeros 6 datos y tengo aquí mis últimos 6 datos. Entonces ahora tengo los dos valores centrales y tengo que promediarlos. Entonces puede ser igual este más este dividido 2. El promedio de estos dos números, este va a ser la mediana. Entonces veamos cómo era esto en el segundo caso. Si el tamaño de la muestra era par, se tomaba el promedio entre los dos valores que están en los lugares centrales. En este caso los lugares son n sobre 2, que es 14 dividido 2, que es 7, y n sobre 2 más 1. Es decir, 14 sobre 2, que es 7, más 1, que es 8. La idea de la mediana puede usarse también para obtener los que se llaman cuartiles. ¿Cómo se hace esto? Se separa la muestra ordenada en 4 partes y se buscan el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil. Es decir, busco el lugar que está en el primer cuartil, es decir, el que separa la muestra entre un 25% y un 75%, el que está en el segundo cuartil, que es el que separa la muestra entre un 50% y otro 50%, es decir, la mediana, y el tercer cuartil, que es el que separa la muestra en un 75% por debajo y un 25% por encima. Lo mismo puede hacerse separando en 10 partes la muestra para obtener los deciles. Es decir, el primer decil es el que separa la muestra en un 10% por debajo y un 90% por encima, etc. Bueno, espero haber sido claro en todos los conceptos y nos vemos en otro video.